A cuestión de una semana del comienzo de los cuartos de final de la Europa League y Conference League, llegamos para analizar la eliminatoria, cómo llegan los equipos españoles y qué probabilidad tiene cada uno de acceder a la siguiente fase. Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. En este caso vamos a analizar los cuartos de final de la Conference League y la Europa League, pero exclusivamente de los equipos españoles, al igual que hicimos la semana pasada con los partidos de la Champions League. En este caso empezamos con ese Braga contra Real Betis Balompié, donde la tendencia en enfrentamientos directos son apenas 2 empates en partidos amistosos, por lo que son los primeros partidos oficiales donde se van a enfrentar ambos equipos. Hablando del conjunto luso, está atravesando una gran temporada, con posibilidad de lograr un título. Es cuarto clasificado en la Liga Portuguesa, fue eliminado en cuartos de la Taça de Portugal a manos del Fafe, perdió la final de la Leagues Cup contra el Vitória Guimaraes y sexto clasificado en la fase liguera de la Europa League. El conjunto dirigido por Carlos Vicens está caracterizado por la presión alta, la circulación paciente y una estructura táctica muy ambiciosa. En cuanto al conjunto verde y blanco, está viviendo una temporada muy ilusionante. Quinto clasificado en la Liga, eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey por el Atlético de Madrid y siendo cuartos en la liguilla de la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini posee una estructura clara, gusto por el balón, con mediapuntas muy influyentes y una defensa cada vez más sólida. En cuanto al análisis de los partidos previos, en los últimos 5 enfrentamientos, el Braga ha ganado al Nacional, empatado ante el Sporting y perdido contra el Porto en Liga, mientras que en su eliminatoria europea frente al Ferencváros en la ida perdió 0-2 en Hungría, pero logró una sobresaliente remontada con 4 tantos. En los últimos 5 partidos el Real Betis ha perdido contra Getafe y Athletic Club de Bilbao y ha empatado contra el Celta de Vigo en Liga, mientras que en su eliminatoria europea perdió por la mínima en Grecia ante el Panathinaikos, aunque logró una gran remontada en Sevilla con 4 goles. Tratamos ahora sobre los posibles 11 que pueden alinear ambos conjuntos. En caso del Braga, lo más probable es que forme con Lukas Hornacek en portería, línea de 3 para Gustav Lavierke, Sikuni Akate y Bright Arrey-Menby, centro del campo para Víctor Gómez, Florian Wirtz, Joao Moutinho y Gabri Martínez, donde en estas dos posiciones tengo ciertas dudas porque también puede entrar Jean-Baptiste Gorbí o Diego Enrique por los jugadores mencionados, pero bueno, está todo pendiente de ver, aunque yo creo que la tendencia indica que Joao Moutinho y Gabri Martínez serán los titulares. Y en el tridente ofensivo, Ricardo Horta, Rodrigo Salazar y Pau Víctor, el exfutbolista del FC Barcelona. En clave del Betis será Pau López en portería, línea de 4 para Aitor Ruibal, Nathan, Marc Bartra y Valentín Gómez, centro del campo para Pablo Fornal, Sofiane Amrabat y Marc Roca, y en el tridente ofensivo Anthony, Cucho Hernández y Abdet Sassouli. Si bien es cierto, creo que también puede haber ciertas variaciones, puede ser Aitor Ruibal o puede ser Héctor Bellerín, puede entrar también Diego Llorente por Marc Bartra o incluso Ricardo Rodríguez Jr. Firpo por Valentín Gómez, y también el centro del campo, el que más dudo es sobre Marc Roca, que puede entrar ahí Álvaro Fidalgo. Todo esto dependerá también de lo que alinee Pellegrini este fin de semana en la Liga, ¿no? Esto lo estoy grabando a viernes 3 de abril, por lo que no sé lo que va a pasar en la jornada número 30 de la Liga, entonces tampoco sé qué es lo que con lo que van a jugar ambos conjuntos. En cuanto a lesionados, amonestados y apercibidos, en clave del Braga, Adrián Barisic y Vítor Carballo son los lesionados y estarán apercibidos Fran Navarro, Gustav Lavierke y Gabriel Moscardó. Para el Betis, Ángel Ortiz e Isco no podrán contar para poder participar en esta eliminatoria, aunque si bien es cierto que el exjugador del Real Madrid cada vez está más cerca de poder regresar al terreno de juego, y los apercibidos son Aitor Ruibal, Pau López, Nathan, Valentín Gómez y Junior Firpo. Bueno, una eliminatoria que creo que el Betis parte como favorito. Es un equipo que ya sabemos que predomina mucho con ese dibujo del 4-2-3-1 o 4-3-3, porque Fornals este año se le ha visto jugar mucho más como interior que como media punta. Si bien es cierto que los años anteriores
se veía otra tendencia por el caso de Lo Celso o de Isco, que es un jugador pues media punta clásico de toda la vida, con ese doble pivote tan complementario, bueno, con varios jugadores en el eje de ataque que funcionan muy bien en líneas de 3/4, que funcionan muy bien metiéndose para adentro por esos extremos a pierna cambiada, y con delanteros que son capaces de aguantar la pelota y combinar. El Cucho Hernández no es el delantero más grande o más robusto como lo pudo ser en su día Borja Iglesias, pero sí que tiene esa función de saber hacer aguantar la pelota, hacer llegar esos balones a los espacios para que Antony y Abde, que son dos jugadores muy rápidos, la puedan correr. Entonces yo creo que ahí también puede ser una de las claves del Betis, que es un equipo que también construye desde atrás con mucha paciencia, no intenta caer en posesiones estériles, no es un equipo que le gusta tener la posesión por tener la posesión, sino que es mucho de juego interior, de jugadas rápidas, primeros, segundos toques, donde luego les llegue el balón a jugadores como Abde o Antony en superioridad numérica y ellos puedan desbordar con el regate, y creo que esas son varias de las facultades que debe aprovechar el equipo de Pellegrini para poder despuntalar su ataque. Es un equipo que también está muy caracterizado por la presión alta selectiva, sobre todo tras pérdidas, donde más aprietan y donde están todos bastante comprometidos, ya no solo los jugadores más defensivos, sino creo que también esta última temporada se ha visto como jugadores más propicios a tener pues más vagueza a la hora de defender, también están muy comprometidos en esto, y es una de las sellas de identidad de este Betis de esta temporada por lo menos. Tienen un repliegue organizado cuando el rival recupera la pelota, supera la primera línea, saben darse su espacio y saber darse los metros que necesita el equipo para poder volver a organizarse, y donde la defensa es una gran prioridad. Creo que con los centrales que tienen muy buena salida de balón y mucha capacidad para defender a campo abierto, y esa rotación que les permite tener este nivel competitivo tan alto en toda la plantilla. Nathan está recuperando un muy buen estado de forma. Marc Bartra sí es cierto que se ha caído, pero cuando se ha caído ha surgido un buen Diego Llorente. Creo que ahí en esas tres posiciones, junto a Valentín Gómez, que era en principio el cuarto central, pero se acaba convirtiendo en el lateral izquierdo titular, dado también el mal estado de forma tanto de Ricardo Rodríguez como de Junior Firpo, sobre todo en parte del dominicano. Y en cuanto al Braga, creo que es un equipo más desconocido para todos, pero por toda la investigación que he estado haciendo, creo que es un equipo que le gusta mucho la presión alta, es uno de los sellos de identidad de su técnico, que como ya viene comentado es Carlos Vicens, que fue formado durante 4 años en el Manchester City, por lo que es un equipo que busca robar en campo contrario y acelerar desde ahí. Es una presión que se organiza muy bien con los extremos y luego con un centro del campo que es bastante más móvil. Tenemos ahí conocidos como João Moutinho, que lleva muchos años en la élite y sobre todo ha destacado en su carrera con el Wolverhampton y con la selección portuguesa, que sigue dando mucho fútbol, aunque su función no sea tan defensiva y de tanta exigencia física. Es un equipo que mantiene una estructura defensiva fiable porque registra 0,96 goles encajados por partido, lo que sale a menos de un gol por partido, que es un muy buen dato, pese a no ser, por ejemplo, el mejor equipo de su país. Es un equipo también que apuesta por posesiones más elaboradas, apoyándose sobre todo en estos mediocentros tan técnicos como el mencionado ya João Moutinho o Grilic, que es internacional con Austria. Su estilo se basa en eso, pases cortos, en una circulación que busca atraer y progresar. Tú atraes al rival con tus pases, con una posición que parece estéril y a la que se generan esos huecos en la espalda, es donde ahí el Braga ataca esa posibilidad. Creo que se enfrenta a un Betis que tiene una forma de jugar muy similar y que no le importará ceder la pelota para poder salir a correr con los velocistas que tiene por atacantes. Aún así, el Braga creo que también se sabe adaptar a diferentes tesituras del partido. Es un equipo que, aunque en el inicio es más pausado, la aceleración final es muy directa, sobre todo con los mediapuntas y los extremos que atacan los espacios entre líneas, porque tenemos ahí a Ricardo Horta, que es uno de los jugadores más destacados de este equipo, que no funciona como un extremo como tal, sino como un mediapunta que dentro del tridente ofensivo que forma en este 3-4-3 que tiene Vicens, creo que sabe moverse muy bien entre líneas, en esa zona de 3/4 se mete para adentro y genera una superioridad en el medio con respecto a la línea de 4 que ya tienen. Entonces creo que ahí es donde también va a surgir esos problemas si no sabe atar bien algún centrocampista, como puede ser Amrabat o puede ser Marroca, los que estén en esa posición. Creo que Horta puede ser un problema de cabeza para toda esta defensa, y es un equipo que, bueno, como digo, combina muy bien la presión alta con transiciones muy peligrosas, con Salazar y con Gabri Martínez también, que destacan por esas conducciones, sumado a toda la amplitud que le dan los laterales, o más bien carrileros, que utilizan para este sistema, y con un centro del campo que mezcla mucho recuperación, pase y creatividad. Por lo que creo que va a ser un partido muy interesante. Aún así, creo que el Betis tiene por nombres, pese a que el juego de los lusos creo que es muy interesante, muy llamativo y atractivo, creo que es un partido que está menos igualado de lo que parece, sobre todo por la diferencia que pueden sumar los jugadores de calidad que tiene la plantilla de Pellegrini, por lo que mi porcentaje es un 30% para el Braga y un 70% para el Real Betis Balompié.
Turno ahora del Friburgo contra el Celta de Vigo. En la tendencia anterior, nunca antes en la historia se han enfrentado. Hablando del conjunto germano, vive en una temporada irregular. Octavos clasificados en Bundesliga, clasificados a semifinales de la DFB Pokal ante el Stuttgart y siendo séptimos en la liguilla de la Europa League. Los buitres son un equipo trabajador, compacto y orientado a maximizar el rendimiento colectivo más que las individualidades. En el caso de los gallegos, están viviendo una temporada muy ilusionante. Son sextos en la Liga, aunque eliminados en 16avos en la Copa del Rey por el Albacete y decimosextos en la liguilla de la Europa League. El equipo de Claudio Giraldez tiene una identidad basada en posesión y presión inteligente, sumado a un protagonismo excelso de la cantera. Tratando de los partidos previos, en los últimos 5 partidos anteriores, el Friburgo ha empatado ante el Bayer Leverkusen, ha perdido ante el Unión Berlín y ha ganado al St. Pauli en Bundesliga, mientras que en su eliminatoria europea perdió en la ida por la mínima ante el Genk y venció apabullantemente en la vuelta cerrando un global de 5-2. En los últimos 5 partidos, el Celta de Vigo ha perdido ante Real Madrid y Alavés y ha empatado contra el Real Betis en la Liga, mientras que su eliminatoria europea empató en la ida frente al Olympique de Lyon y logró una notable victoria en Francia para certificar su pase. En cuanto a los posibles 11, en el caso del Friburgo, probablemente forme Noah Tobulu en portería, línea de 4 para Philipp Treu, Matthias Ginter, Bruno Ogbus y Jordi Makengo, doble pivote para Maximilian Eggestein y Johan Marzambi, en las bandas Niklas Beste y Vincenzo Grifo, en la media punta Yuito Suzuki y en la punta de ataque Igor Matanovic. Y para el Celta de Vigo formará seguramente Joan Oturrado en portería, línea de 3 para Marcos Alonso, Karl Stafford y Javi Rodríguez, una línea de 4 protagonizada por Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilais Moriba y Óscar Mingueza, y el tridente de ataque seguramente esté conformado por Biliot Swedberg, Borja Iglesias y mi apuesta será Ferran Jutgla. Si bien es cierto, creo que puede haber ciertas variaciones, puede llegar Matías Vecino al partido y que sea de la partida, nunca mejor dicho, por Ilais Moriba, que acaba de ser, acaba de recibir el alta médica, e incluso si no, Hugo Álvarez podría ser de la partida, moviendo a Óscar Mingueza al centro del campo, como ya hemos visto en alguna ocasión, y siendo el canterano celtista el que ocupe la banda. Y en el tridente de ataque seguramente salgan tanto el sueco como Borja Iglesias, que ya mencionados, y con la caída recientemente por lesión de Iago Aspas, yo creo que Ferran Jutgla acabará ocupando ese hueco por la buena tendencia que tiene el catalán en las últimas semanas, aunque no me sorprendería si Fer López o Pablo Durán son de la partida. En cuanto a lesionados amonestados y apercibidos, en el caso del Friburgo, Maximilian Rosenfelder y Daniel Kofi Kierer son los lesionados y los apercibidos serían Vincenzo Grifo, Lucas Kluber y Philipp Lienhardt. En cuanto a los lesionados, Iago Aspas y Matías Vecino son duda por lo menos para el partido de ida y quizás también para el partido de vuelta, y el que seguro que no va a poder estar en ninguno de los dos es Miguel Román. En cuanto a amonestados, tenemos a Javi Rueda, un jugador muy importante que ha marcado 2 goles en la anterior eliminatoria, y en cuanto a percibidos, tanto Marcos Alonso como Ionut Radu, que serían grandes bajas en el caso de no poder, en el caso de ser sancionados. Unos cuartos de final muy emocionantes. Hablamos en el caso del Friburgo, donde estructura una línea de 4 clásica, con laterales bastante disciplinados que priorizan sobre todo la estabilidad antes que la proyección, y que ya sí que sufre cuando el ritmo del rival es muy alto, pero es muy sólido en el repliegue. No va a buscar nunca ni posesiones largas, sino una circulación muy sencilla, con un uso frecuente de balones largos, algo que el Celta de Vigo creo que va a saber controlar bastante bien. Genera mucho peligro, sobre todo cuando recupera y acelera, con extremos como Grifo y Beste. Creo que pueden aportar mucho con esas conducciones que tienen. Son 2 atacantes, probablemente los mejores jugadores del equipo junto con Matanovic, y creo que hay que tener el ojo muy puesto en estos 2 jugadores, sobre todo en el italiano, en Vincenzo Grifo, porque puede ser un atacante muy desequilibrante y que pueda mover la balanza hacia uno de los lados en casos importantes de la eliminatoria. Y hablamos un poquito también de que el 90% de los goles son dentro del área, lo que refleja un ataque muy basado en llegadas claras, con mucho peso del juego por banda, lo que comento con Grifo y con Beste, y con delanteros que viven la intensidad y la presencia física. Tenemos a Igor Matanovic, un jugador que fue muy importante en esta clasificación y que lo que venimos remarcando es un delantero robusto, que va a ir a pelear con los centrales, y que en todos estos centros laterales, que es lo que más buscan, y con todos los goles que marcan desde dentro del área, seguramente sea una figura muy importante, ya no solo para poder rematar los balones que le lleguen, sino también para poder favorecer el juego de espaldas para sus compañeros. Algo reseñable también del funcionamiento del Friburgo es ese doble pivote que sostiene el sistema, que tiene mucho recorrido, mucha presión y muchas ayudas defensivas. Aún así, tiene mucha menos creatividad interior, compensada sobre todo en los extremos, porque también son extremos que se meten para adentro a pierna cambiada y que generan muchísimo juego. Registran 503 recuperaciones en 10 partidos, lo que indica que su intensidad sin balón es muy alta. Es uno de los equipos que más recuperaciones tiene en toda la competición, y también
compite muy bien incluso sin dominar con el balón, porque se deja llevar por resultados muy ajustados y partidos de ritmo irregular. Es la tendencia que está teniendo últimamente el equipo alemán en esta temporada y tiene mucha capacidad para mantenerse en el partido hasta el final, por lo que eso el Celta, que en los últimos partidos, como por ejemplo en el partido del Real Madrid o en el partido contra el Alavés, hemos visto que se deja llevar un poquito por el resultado y no termina de cerrar el partido o termina de tener esa solidez que necesita para poder llevarse los puntos o la victoria, tiene que tener mucho en cuenta, porque el Friburgo puede hacerle mucho daño e incluso en los momentos donde piensas que ya está todo decantado, es un equipo que no se rinde, que sigue manteniéndose en el partido pese a que su tendencia no sea que parece que vaya a ganarlo o que vaya a pelearlo. Y en el caso del Celta de Vigo hablamos de un equipo donde su identidad se basa en jugar bien y jugar bien con el balón, donde el equipo prioriza la circulación limpia desde atrás, imponer un ritmo muy alto en campo rival y una estructura ofensiva que busca atraer, girar y progresar. Tiene centrocampistas que pueden hacerlo, jugadores que ya no solo juegan en el centro del campo, sino que también en otras zonas del campo que también tienen la posibilidad de hacerlo, tanto los carrileros como muchos de sus atacantes. Es un equipo donde no presiona de forma caótica, sino de manera controlada, orientada sobre todo al robo en las zonas útiles. Lo que suele hacer el equipo de Giraldez es que se activa cuando el rival juega por dentro, donde los extremos saltan agresivamente sobre los laterales y del doble pivote equilibra para evitar esas transiciones tan peligrosas que pueden generarte una presión mal hecha. Está caracterizado por una progresión rápida tras superar la primera línea de presión y tiene mucho juego de interior, mucha eficacia en el área y un uso muy inteligente de todos los centros tensos y diagonales. De hecho, 2 de los goles que marca Javi Rueda, los 2 goles que firma el jugador del Celta, son exactamente iguales y con la misma tendencia. Esos balones a la espalda donde Svedberg filtra el centro y acaba, o Svedberg o Hugo Álvarez, como fue en el último partido, y acaban rematando desde el segundo palo que entra el otro carrilero. Por aquí también hay que tener mucho en cuenta a los carrileros, que son muy importantes en el conjunto de Claudio Giraldez. Y luego a nivel defensivo es un equipo que se ordena en un bloque medio con activación agresiva, donde los laterales yo creo que basculan muy bien para cerrar todos los pasillos interiores y una eliminatoria donde creo que el Celta puede llegar a ser muy ambicioso. Yo creo que también por la cercanía que tengo hacia el club, ya no solo porque sea español, sino por todas las veces que he visto muchos partidos, creo que tiene posibilidades de hacerle mucho daño a un Friburgo que va a venir este fin de semana de jugar contra el Bayern de Múnich y que creo que está pasando una temporada ciertamente irregular, en Liga no les va muy bien, pero aún así no están en ningún peligro, por lo menos, y creo que el Celta de Vigo puede aprovecharse de esta tesitura, creo que puede sacar mucho de esta eliminatoria, por lo que para mí, aunque no de manera descabellada, le doy un 60 de porcentaje al Celta de Vigo y un 40 al Friburgo. Y finalizamos con la única eliminatoria de la Conference League, ese Rayo Vallecano contra AEK de Atenas. Nunca antes en la historia se han enfrentado. Tratando del conjunto madrileño, están viviendo una temporada irregular, manchada por todas las circunstancias extradeportivas que rodean al club. Con la ilusión puesta en Europa, el equipo de Íñigo Pérez es 14º en Liga, fue eliminado en octavos de Copa del Rey a manos del Alavés y fue 5º clasificado en la liguilla de la Conference League. El equipo de la franja combina presión, verticalidad y una estructura flexible. En cuanto al conjunto griego, está cosechando una gran temporada, siendo líderes de la Superliga griega, terceros en la liguilla de la Conference League y llegando a cuartos de la Greece Cup. El equipo dirigido por Marko Nikolic tiene un estilo de juego muy reconocible, combinando solidez defensiva, transiciones rápidas y un ataque directo. En los últimos 5 partidos, el Rayo Vallecano ha empatado ante Sevilla y Levante y ha perdido frente al FC Barcelona en la Liga, mientras en su eliminatoria europea venció tranquilamente en Turquía ante el Samsunspor y cayó derrotado por la mínima en la vuelta. En los últimos 5 partidos, el AEK de Atenas ha ganado al Larissa y Kifisia y ha empatado ante el Atromitos en la Superliga griega, mientras que en la eliminatoria europea venció holgadamente en la ida frente al Celje, lo que provocó que pese a la derrota de la vuelta no tuvieran riesgo de eliminación. En cuanto a los posibles 11 para el Rayo Vallecano, seguramente formará Augusto Batalla en portería, línea de 4 para Andrei Ratiu, Florian Leyen, Nobel Mendy y Pep Chavarría, centro del campo para Patecis y Pedro Díaz, banda derecha para Álvaro García, banda izquierda para Fran Pérez, media punta Isi Palazón y en la punta de ataque Jorge de Frutos. Creo que aquí puede haber muchas variaciones porque en las últimas jornadas hemos visto muchas diferentes posibilidades que ofrece Íñigo Pérez, que es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Creo que por Pedro Díaz podría entrar un Unai López o quizás también Óscar Valentín. Tendremos que ver eso, aunque creo que Pedro Díaz puede dar ese toque diferencial. Apostaría de estos 3 a lo mejor por él, precisamente por ello y por su dudosa titularidad, mejor dicho, en Liga, lo que provoca ese descanso continuo que buscan los entrenadores,
y luego también precisar en Fran Pérez. Es duda también porque Ilias Akomač sigue recuperándose de su lesión y de estar bien el marroquí, creo que él sería de la partida, pero si no también podría entrar un Gerard Gumbau que hace muy buen tribote y funciona muy bien como media punta desplazando a Isi Palazón a una de las bandas, o si no, otra de las posibilidades es que Jorge de Frutos caiga banda y Alemão sea el punta. Creo que aquí puede haber mucho juego y muchas variaciones en base a lo que quiera jugar el Rayo Vallecano, pero esta es mi apuesta personal. En cuanto a la AEK de Atenas, será Tomás Stracocha en bajo los palos, línea de 4 para el Lázaros Rota, Domagoj Vida, Filipe Relvas y Stravos Pilios, centro del campo para Bubakari Koita, Orbelín Pineda, Razvan Maric y Mitas Gasinovic, y en la punta de ataque Luka Jovic con Barnabás Varga. La única duda que me genera es la posición de Mitas Gasinovic, donde puede entrar el argentino Roberto Pereira, el ex del Udinese, que si bien es cierto de los partidos más importantes ha sido Gasinovic el titular, por lo que apuesto porque en esta ocasión también sea de la partida. Tratando de los lesionados amonestados y apercibidos, en el caso del Rayo Vallecano es Ilias Akomač el único que es duda para este enfrentamiento, y en cuanto a los apercibidos contamos con Isi Palazón, Sergio Camello, Óscar Valentín, Pep Chavarría y Óscar Trejo. En caso del conjunto griego, los lesionados son Alexander Cayens, Jens Johnson, João Mario, Marko Grugic, Robert Ljubicic y Hakim Sahabo, que todos ellos están fuera de la lista de la UEFA, no es por lesión, sino porque no pueden ser convocados. En cuanto a los apercibidos, Domagoj Vida, Petros Mantalos, Luka Jovic, Razvan Marin, Orbelín Pineda y Lázaro Rota, de recibir amarilla se perderían la vuelta de estos cuartos de final. Analizando un poquito la eliminatoria, sabemos que el Rayo Vallecano utiliza sobre todo ese 4-2-3-1, que a veces se transforma en un 4-4-2 según la fase del partido, por lo que suele mezclar ese perfil más destructor como puede ser Patecís con un organizador como lo que estoy nombrando como Óscar Valentín, Unai Gómez o Pedro Díaz, y ahí es donde creo que puede surgir la variabilidad, y es clave que Isi sobre todo funcione como media punta para recibir entre líneas y acelerar el juego. Creo que el jugador murciano es muy importante y sigue siendo muy relevante en el juego del Rayo Vallecano, lo que va a ser diferencial para el transcurso de esta eliminatoria. Es un equipo que también ejerce presión intensa tras pérdidas, sobre todo en el campo rival, con centrales como Lejeune, que defienden muy bien hacia adelante y sostienen muy bien la línea alta. La verdad que el estado de forma del francés, aunque va en los años, sigue siendo excelso y es uno de los líderes en esa zaga y uno de los promotores que impulsan el buen nivel del Rayo Vallecano en Europa. También es un equipo que busca lanzar rápido con extremos como De Frutos o Álvaro García e incluso Ilias Akomač, que es uno de los nuevos fichajes, para generar esa profundidad y con alguna referencia en el área para fijar centrales y permitir la entrada en segunda línea. Creo que aquí Alemão puede hacer mucho y puede ganar muchas posibilidades para atacar la línea de la AEK de Atenas y ahí ganar esa superioridad en el área. Y aunque el equipo siempre apuesta por salir jugando, no duda en alternar la salida limpia con centrales y pivotes por balones directos, o incluso en muchas ocasiones podemos ver a Patecís incrustado como central para mejorar toda la circulación. En el caso de la AEK de Atenas, es un equipo bastante más desconocido, es un conjunto que destaca por su fiabilidad atrás, con solo 15 goles encajados en 23 partidos ligueros. Tiene una pareja de centrales fuerte en los duelos y en el juego aéreo, y sus laterales aportan mucho recorrido, pero sin terminar de desestructurar el orden. También es un equipo especialmente peligroso cuando recupera y acelera, con extremos que ofrecen mucha velocidad y desborde. Además, su medular combina con recuperaciones, con pases muy verticales, buscando siempre llegar al área en pocos toques. Y en cuanto al plan ofensivo, se apoyan delanteros potentes y rematadores como Luka Jovic como referencia. Los centros laterales y las diagonales desde banda son los patrones más recurrentes. Un Luka Jovic que es muy conocido en la liga, exjugador del Real Madrid, de Milan y compañía, un jugador, el serbio, que no le fue muy bien en nuestra competición nacional, pero que vemos que es el máximo goleador de la Superliga griega, que muy lejos de nuestras fronteras está haciendo carrera y que por ahora puede ser uno de los principales valedores de una posible participación en las semifinales de los griegos. Es uno de los jugadores más diferenciales, por lo menos esta temporada, por lo que hay que tenerle muy en cuenta. En cuanto al porcentaje que yo le atesoro a esta eliminatoria, le doy un 60% al Rayo Vallecano, que le veo a un equipo muy fiable y muy construido. Creo que tienen una posibilidad histórica de llegar a unas semifinales e incluso a una final europea por primera vez y seguramente única hasta dentro de muchos años en toda su historia. Tienen una plantilla que, pese a todo lo que alimenta la situación extradeportiva y social que tiene el club, sigue dando la cara y tienen pues la oportunidad de sus vidas de hacer algo histórico con el Rayo Vallecano y hacer algo histórico para fútbol español, por lo que mi 60% va para el Rayo Vallecano y mi 40% para la AEK de Atenas, un equipo que tiene jugadores muy interesantes con mucha experiencia en competiciones europeas y que seguramente tendrán muchas ganas de acceder a la siguiente fase.
Termino deseando la mayor de las suertes a todos los equipos españoles en sus candidaturas europeas. Ojalá que lleguen lo más lejos posible y puedan lucir el fútbol español por toda Europa. Y con esto terminamos diciendo que espero que os haya gustado muchísimo este programa, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Espero vuestros comentarios sobre quiénes creéis que pueden acceder a la siguiente fase, tanto en Europa Conference League e incluso la Champions League, que tenéis también el programa en el perfil que se subió la semana pasada. Así que con esto decir que nos vemos a la próxima. Chao.